Imaginemos a un hombre amado y odiado a partes iguales, que ofreciera dinero a comunidades pobres mientras sembraba el terror por todo el mundo. Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de la historia, dejó un legado que trasciende generaciones. No se trata simplemente de un hombre que construyó un imperio de $1.000 millones, sino de alguien que alteró el curso de la historia y plantó misterios que siguen vivos. Cuando hablamos de Escobar, hablamos de un enigma de la historia, una curiosidad que sigue fascinando a personas de todo el mundo. Ahora haz clic en me gusta, suscríbete al canal, tardará medio segundo. Incluso después de su muerte, el nombre Escobar todavía tiene un peso inmenso. Es imposible ignorar las historias que lo rodean, desde los montones de dinero escondidos en lugares inesperados hasta las obras sociales realizadas para ganarse corazones y mentes. Algunos lo ven como un Robin Hood moderno, mientras que otros lo consideran la personificación del mal. Pero lo que quizás pasa desapercibido es cómo ese legado influyó en sus seres más cercanos, su propia familia. La curiosidad por la familia de Escobar es casi tan grande como el interés por sus crímenes. Al fin y al cabo, ¿cómo viven quienes cargan con el peso de un apellido que se ha convertido en sinónimo de poder y destrucción? Es fácil imaginar que escapar de las sombras de Pablo Escobar sería casi imposible. Pero, ¿cómo afrontaron el mundo tras la caída del imperio? Esta es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre los desafíos de vivir con el peso de un patrimonio tan controvertido. ¿Qué pasó con su esposa, sus hijos y sus familiares cercanos después de aquel fatídico día? Su historia está tan llena de giros y vueltas como la de Pablo. Y para comprender el impacto total de este legado, debemos comenzar por el principio del fin, el día en que cayó el llamado jefe. El cielo parecía cargar el peso de un destino inevitable el día en que Pablo Escobar encontró su fin. Después de años de persecución, estrategias descabelladas y huidas que parecían imposibles, el jefe quedó atrapado en Medellín, su ciudad natal. Quienes lo amaban y odiaban esperaban ansiosamente el resultado. El asedio liderado por fuerzas colombianas, ayudadas por Estados Unidos, fue un espectáculo de precisión militar. Pero, para la familia Escobar, este momento fue el comienzo de una pesadilla que superaría cualquier horror vivido hasta entonces. La noticia de su muerte corrió por todo el mundo como la pólvora. Para algunos, fue el fin de un tirano, para otros, la caída de un héroe. En casa de Escobar el silencio era más ensordecedor que cualquier sirena o disparo. Su esposa e hijos, protegidos por muros que apenas contenían la tensión, sabían que la caída de su líder significaba la apertura de una feroz cacería contra ellos. No había tiempo para llorar, solo para temer lo que estaba por venir. Los impactos psicológicos fueron devastadores. Sebastián, aún adolescente, vio al padre que admiraba y temió que lo convirtieran en un blanco de ataques. Manuela, la menor, vio su infancia destrozada por la violencia que la rodeaba. Victoria Eugenia, la matriarca, se dio cuenta de que ahora tendría que asumir sola la responsabilidad de proteger a la familia. Cada uno enfrentó el dolor de diferentes maneras, pero todos compartían una amarga certeza. La muerte de Pablo fue solo el comienzo de una nueva batalla. La caída de Escobar no trajo la paz, sino una nueva guerra. El gobierno, los cárteles rivales e incluso antiguos aliados estaban dispuestos a cobrar las deudas acumuladas a lo largo de los años. Mientras tanto, la familia necesitaba desesperadamente encontrar un plan para sobrevivir. Y así comenzó un viaje de escape que los alejaría de Medellín, pero no de los peligros que llevaban consigo. La muerte de Pablo Escobar desencadenó una ola de represalias que parecían no tener fin. La familia, ahora sin su poderoso protector, se ha convertido en el blanco perfecto para el odio acumulado de los cárteles rivales y los políticos hambrientos de venganza. No bastaba con eliminar al jefe, era necesario borrar cualquier rastro de su existencia. El gobierno colombiano, que anteriormente había utilizado todos los recursos para cazarlo, centró su atención en quienes llevaban el apellido Escobar, convirtiéndolos en blancos vivos de un cruel juego de poder y miedo. Los días se convirtieron en noches interminables de tensión. Victoria Eugenia, la viuda, afrontaba el peso de decidir el destino de sus hijos mientras los enemigos merodeaban como depredadores en busca de la presa ideal. Sebastián y Manuela,
aún jóvenes, apenas podían entender por qué la violencia parecía no tener fin. La casa, que alguna vez fue un refugio lleno de lujo, ahora parecía una trampa a punto de derrumbarse. La familia Escobar sabía que no podían permanecer en el mismo lugar por mucho tiempo. Escapar era la única salida. Los cárteles rivales, ahora libres de la sombra del rey de la cocaína, vieron en la familia una oportunidad para eliminar cualquier amenaza residual. Estaban en juego las reputaciones y mostrar fuerza contra los Escobar significaba consolidar el poder. Mientras tanto, antiguos aliados que alguna vez juraron lealtad a Pablo han abandonado a la familia a su suerte. Era como si el mundo entero se hubiera unido en un pacto silencioso para borrar el legado del hombre que una vez reinó supremo. Esta persecución implacable convirtió la vida de la familia en una saga de huida y miedo. No había descanso ni un lugar al que llamar hogar. Cada decisión era vital y cualquier paso en falso podía ser el último. Lo que no sabían era que el destino los llevaría más allá de las fronteras colombianas, a tierras donde los esperaban nuevos desafíos y nuevas identidades. Cuando la persecución se volvió insostenible, la familia Escobar hizo lo que parecía imposible. Dejaron atrás la tierra que conocían, el imperio que una vez llamaron hogar, y se embarcaron en un viaje de exilio. Colombia ya no era un lugar seguro y cada día que pasaba en el país era una ruleta rusa con la muerte. Con pasaportes falsos en mano y el miedo como único compañero, cruzaron fronteras, sumergiéndose en lo desconocido para asegurar su propia supervivencia. Fueron rechazados en varias naciones, tratados como parias debido a su asociación directa con el jefe. México, Estados Unidos e incluso algunos países europeos cerraron sus puertas temiendo el peso político y social que llevaban los Escobar. La familia se encontró sin suelo, sin aliados y sin destino, hasta que, como último refugio, llegaron a Argentina, un país que ofrecía anonimato pero exigía sacrificios. Allí comenzaron a reconstruir sus vidas, cambiando el lujo por una modesta fachada de normalidad. En Argentina, la familia adoptó nuevas identidades. Juan Pablo se convirtió en Sebastián Marroquín, nombre que simbolizaba el intento de enterrar el pasado y empezar de nuevo. Manuela, la hija menor, adoptó una postura de reclusión casi total, mientras Victoria Eugenia asumía la responsabilidad de mantener a todos juntos y alejados de los focos. Fue un esfuerzo desesperado por borrar las sombras del apellido Escobar, pero el mundo siempre parecía encontrar una manera de recordar quiénes eran. Esta nueva vida, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. El constante cambio de residencia, el miedo a ser reconocido y el esfuerzo por adaptarse a una sociedad que desconocía el peso de su historia hicieron que escapar fuera una experiencia agotadora. Sin embargo, cada paso de este viaje los acercó a nuevos desafíos, incluido uno que surgió de una figura inesperada, Virginia Vallejo, la amante de Pablo, quien tenía su propio papel que desempeñar en esta historia. Virginia Vallejo, la mujer que alguna vez tuvo el corazón de Pablo Escobar, se ha convertido en una figura controvertida en la enigmática historia que rodea a la familia Escobar. Periodista y presentadora de televisión, fue mucho más que una amante. Fue testigo de momentos decisivos y, más tarde, pieza clave en la revelación de secretos que marcarían el destino de la familia. La relación entre ellos, llena de lujos y excesos, dejó profundas cicatrices que persistieron incluso después de la muerte del jefe. Con el paso del tiempo, Virginia no solo se distanció de los Escobar, sino que decidió exponer la verdad. En sus memorias, no escatimó detalles sobre el ascenso de Pablo, su imperio químico y las conexiones políticas que lo sustentaron. Estos informes trajeron más tensión a una familia ya frágil, ya que reavivaron el interés público en un legado que intentaban olvidar. Las palabras de Virginia resonaron como un recordatorio constante de que el pasado no podía ser enterrado. Sin embargo, Virginia no fue solo una figura de dolor para la familia. También era un símbolo de cómo el encanto y el poder de Pablo atraían a personas de todos los ámbitos de la vida. Su narrativa destacó cómo las decisiones de Escobar afectaron profundamente no solo a su amante, sino también a sus hijos y su esposa, quienes cargaron con el peso de sus acciones. Mientras Virginia buscaba liberarse de su asociación con él, la familia luchaba por hacer lo mismo, pero en silencio.
Las revelaciones de Virginia abrieron un nuevo capítulo en la vida de la familia Escobar, obligándolos a enfrentar una dolorosa verdad sobre quién era realmente Pablo. Y mientras Sebastián y Manuela intentaron reescribir sus historias alejadas del pasado, fue Sebastián quien asumió el papel más público, redefiniendo su identidad y lidiando con el legado dejado por su padre. Juan Pablo Escobar, que alguna vez fue heredero directo de un imperio químico, se convirtió en Sebastián Marroquín, un arquitecto y autor que intenta liberarse del peso de su apellido. La transición no fue solo de nombre, sino de alma. Sebastián carga con el peso de un pasado que no eligió y, al mismo tiempo, con la responsabilidad de darle un nuevo rumbo al futuro de su familia. Su vida, marcada por contrastes, se convirtió en un misterio de la historia moderna. Al igual que Sebastián, adoptó un rol público para contar su versión de los hechos. En libros y documentales, expuso la verdad detrás del hombre que el mundo conoce como Pablo Escobar. Pero no se trata de glorificar o justificar. Se trata de mostrar los impactos devastadores de una vida ligada a sustancias ilegales. Cuenta historias de lujo y miedo, amor y dolor, y advierte al mundo sobre las consecuencias de seguir el camino que eligió su padre. La relación de Sebastián con el pasado es un conflicto constante. Reconoce el daño que causó su padre, pero también guarda recuerdos de un hombre que, para él, era solo un padre. Este dualismo lo convirtió en una figura fascinante, capaz de despertar empatía y curiosidad a partes iguales. Su compromiso con la verdad es tan fuerte como su deseo de asegurar que la nueva generación de Escobares no herede los errores del pasado. Sebastián, con su actitud redentora, se convirtió en la voz más reconocida de la familia. Busca transformar las cicatrices de su infancia en un legado de aprendizaje para otros. Mientras lidia con la sombra de su padre, su hermana Manuela ha elegido un camino completamente diferente, un silencio tan profundo como los secretos de la historia que rodean al apellido Escobar. Si Sebastián eligió enfrentarse al mundo, Manuela eligió desaparecer de él. La hija menor de Pablo Escobar se refugió en el anonimato, cargando con un trauma tan profundo que las palabras no alcanzan para explicarlo. Desde niña ha vivido bajo la sombra de un imperio químico, rodeada de una riqueza que tuvo un coste terrible. Pero, a diferencia de su hermano, Manuela buscó distanciarse de todo lo que la conectaba con ese oscuro pasado. Manuela desapareció del radar público, evitando cualquier exposición que pudiera reabrir heridas. A cambio del silencio, sacrificó el derecho a contar su propia historia. Hoy en día poco se sabe sobre dónde está o cómo vive, pero lo que se imagina es que lucha por encontrar la paz lejos de los recuerdos que la atormentan. Para Manuela, olvidar su apellido Escobar parece ser la única forma de sobrevivir. Su silencio es en realidad un grito ahogado de resistencia. Contrariamente a las historias que a menudo glorifican el legado de Pablo Escobar, la abstinencia de Manuela parece decir que no hay nada glorioso en una vida ligada a sustancias ilegales. Su elección de desaparecer es, al mismo tiempo, una evasión y una declaración. A veces, la mejor manera de afrontar el peso del pasado es negarse a cargarlo. Mientras Sebastián reconstruye públicamente su identidad, Manuela se ha convertido en un enigma de la historia, una figura envuelta en misterio, que despierta curiosidad y respeto. Pero su silencio no es el final de esta saga. En el centro de esta historia está Victoria Eugenia Henao, la matriarca de la familia, cuya resiliencia moldeó el destino de sus hijos y mantuvo unidos a los Escobar frente a las tormentas. Victoria Eugenia Henao, conocida como Tata Escobar, fue mucho más que la esposa de Pablo. Durante años, vivió junto al hombre que controlaba uno de los imperios de sustancias ilegales más grandes del mundo. Sin embargo, tras la muerte de Pablo, tuvo que asumir un papel aún más desafiante, el de matriarca responsable de proteger a sus hijos y garantizar que la familia sobreviviera al caos que siguió. Su historia es un testimonio de fortaleza en medio de la adversidad. Tata fue perseguido por gobiernos, cárteles rivales y la prensa, todos ansiosos por explotar o eliminar cualquier rastro del legado de Escobar. En su autobiografía reveló las dificultades de estar casada con un hombre tan poderoso y peligroso. No se trataba solo de amor, se trataba de supervivencia. Admitió que a menudo tuvo que cerrar los ojos ante la realidad de vivir junto a uno de los hombres más temidos del mundo.
Luego de escapar a Argentina, Tata se reinventó a sí misma y a su familia. Trabajó duro para crear una vida estable, incluso bajo identidades falsas y con el miedo constante de ser descubierta. La viuda de Pablo Escobar enfrentó no solo amenazas externas, sino también el juicio de una sociedad que nunca olvidó su pasado. Cada día era una batalla para garantizar que sus hijos tuvieran la oportunidad de un futuro diferente. Aunque Victoria Eugenia logró mantener unida a su familia, su lucha no terminó con el exilio. Las cicatrices emocionales y los desafíos financieros continuaron poniendo a prueba su capacidad de recuperación. Pero incluso frente a la adversidad, Tata se mantuvo firme, una fuerza silenciosa detrás de la supervivencia de la familia Escobar. Mientras tanto, un aspecto persistente del legado de Pablo seguía atormentando a todos: la fortuna oculta que dejó atrás. Si hay algo que alimenta la fascinación por el legado de Pablo Escobar, es el misterio que rodea su fortuna oculta. Dicen que acumuló miles de millones a través del comercio de sustancias ilegales, dinero que fue enterrado, escondido en paredes o almacenado en lugares que hasta hoy nadie ha podido encontrar. Esta curiosidad histórica convirtió la búsqueda de sus riquezas en una auténtica búsqueda del tesoro. Pero para la familia Escobar estas leyendas representaban más problemas que soluciones. Después de la muerte de Pablo, se difundieron rumores sobre escondites secretos llenos de dinero y oro. Gobiernos, buscadores de tesoros e incluso antiguos aliados comenzaron una búsqueda frenética de estas riquezas, creyendo que podrían encontrar lo que Pablo dejó atrás. Para la familia, esto significaba vivir constantemente bajo sospecha, como si tuvieran acceso a una caja fuerte invisible que nunca existió. Pero en realidad gran parte de la fortuna fue quemada, confiscada o simplemente desaparecida. Sebastián, en entrevistas, afirmó que nunca encontró los famosos escondites de su padre y que la fortuna restante fue utilizada para garantizar el escape y el sustento básico de la familia. Sin embargo, las historias de montones de dinero en efectivo pudriéndose en las granjas colombianas siguen alimentando la imaginación popular. Estos rumores trajeron más persecución y desconfianza, creando una sombra aún mayor sobre los Escobar, quienes ya estaban luchando por escapar de su pasado. Mientras el mundo se preguntaba dónde estaba el dinero de Pablo, la familia Escobar intentó rehacer sus vidas con los recursos que tenían. Lo que no esperaban era que, incluso en un nuevo país, enfrentarían un giro inesperado de los acontecimientos, un escándalo que volvería a poner el apellido Escobar en los titulares, trayendo juicios y controversias que sacudirían sus intentos de redención. La familia Escobar creyó haber encontrado refugio en Argentina, pero el pasado, una vez más, los alcanzó. Años después de establecer nuevas identidades y de intentar vivir lejos de las sombras de Pablo, llegó el golpe que sacudiría cualquier intento de paz. Victoria Eugenia Henao y su hijo, Sebastián Marroquín, fueron acusados de participar en una trama de lavado de dinero vinculada a negocios ilícitos. Era como si el apellido Escobar llevara una maldición de la que era imposible escapar. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. La imagen de la viuda y el hijo del mayor narcotraficante de la historia siendo llevados a declarar despertó curiosidad e indignación. Para muchos, fue una prueba de que nadie podía escapar a las consecuencias de un legado manchado por sustancias ilegales. Sin embargo, para la familia fue otro episodio más de persecución y un cruel recordatorio de que el pasado de Pablo Escobar siempre estaría ahí, por mucho que intentaran seguir adelante. Durante el juicio, Sebastián y Victoria manifestaron que intentaban construir una vida honesta, alejada del imperio químico que Pablo había dejado atrás. A pesar de esto, las acusaciones pesaron mucho y provocaron tensión no solo emocional, sino también financiera. Cada día de la audiencia parecía una batalla para demostrar que la familia Escobar no era solo un reflejo de los crímenes de Pablo, sino personas que intentaban empezar de nuevo en medio de un mundo que se negaba a olvidar. El escándalo en Argentina resultó ser un hito en la historia de la familia. Aunque se enfrentaron a consecuencias legales, el caso planteó dudas sobre hasta qué punto alguien puede realmente escapar de tener un apellido tan engorroso. Aún así, a medida que se desarrollaba el juicio, el legado de Pablo perduró de otras maneras, incluida una herencia cultural controvertida que convirtió a Medellín en un destino turístico con un pasado oscuro. La ciudad de Medellín,
que alguna vez fue el escenario del reinado de Pablo Escobar, hoy lleva un legado ambiguo que mezcla turismo, curiosidad y controversia. Mientras muchos habitantes intentan borrar las marcas dejadas por un imperio de sustancias ilegales, turistas de todo el mundo visitan la ciudad en busca de comprender los misterios de la historia que rodea al narcotraficante. Casas, fincas y hasta barrios que fueron financiados por Pablo se convirtieron en paradas de un macabro circuito turístico. Para la familia Escobar, esta glorificación del pasado trae sentimientos contradictorios. Sebastián, por ejemplo, criticó duramente el uso del nombre de su padre con fines comerciales, afirmando que esto perpetúa una visión distorsionada de la realidad. Para él, cada visita guiada a lugares asociados a Pablo es una afrenta a las víctimas y una romantización de un capítulo oscuro de la historia colombiana. A pesar de esto, la ciudad continúa explotando el nombre de Escobar como una atracción generadora de ganancias. Este turismo cultural también afecta la memoria colectiva de Medellín. Los residentes mayores recuerdan el terror que vivieron, mientras que la nueva generación conoce a Pablo solo como una leyenda controvertida. Esta dualidad genera un debate constante. ¿Sería justo transformar una figura tan compleja en un ícono pop? Para algunos, es una manera de mirar la historia. Para otros, es una falta de respeto a las vidas perdidas durante los años de gobierno de Escobar. Aún así, Medellín sigue atrayendo miradas curiosas. Y mientras la ciudad lidia con el impacto de este legado cultural, la familia Escobar aún enfrenta otros desafíos, incluidos los restos de alianzas y enemistades que dejó Pablo. Amigos y aliados del pasado siguen siendo parte de una trama llena de intrigas, amenazas y la difícil búsqueda de una vida normal. Incluso después de la muerte de Pablo Escobar, los ecos de sus alianzas continuaron resonando durante años. Amigos, aliados y cómplices que anteriormente formaban su red de poder se enfrentaron a decisiones difíciles: permanecer fieles a la memoria del jefe o traicionarlo para sobrevivir. Para la familia Escobar, el peso de estas conexiones era tanto una amenaza como una posible salvación. Sin embargo, confiar en alguien con ese entorno peligroso era como caminar sobre hielo fino. Algunos antiguos aliados, por temor a represalias de los cárteles rivales o del gobierno, han roto cualquier vínculo con los Escobar. Otros intentaron utilizar a la familia como moneda de cambio para negociar su propia seguridad. Para Sebastián y Victoria, esto significó vivir rodeados de un círculo de desconfianza, donde incluso las amistades más antiguas podían convertirse en trampas mortales. Era como navegar por un mar lleno de tiburones hambrientos. Entre los muchos desafíos que enfrentó la familia estaba la vigilancia constante de las autoridades. Cualquier sospecha de participación en actividades relacionadas con sustancias ilegales dio lugar a una mayor investigación. Además, las amenazas veladas de viejos enemigos mantuvieron a los Escobar en alerta máxima, obligándolos a cortar cualquier vínculo restante con el pasado de Pablo. Cada decisión se tomó con extrema cautela, ya que un paso en falso podría poner todo en peligro. Esta red de contactos, que alguna vez fue una fortaleza, se ha convertido en un laberinto de peligros. Pero, mientras los Escobar lidiaban con la sombra de Pablo, surgía una pregunta mayor. ¿Cómo afectaría el peso de este legado no solo a los sobrevivientes directos, sino también a las generaciones futuras? Era imposible escapar al impacto de un apellido que había marcado la historia de forma tan indeleble. La sombra de Pablo Escobar no solo se cierne sobre su viuda e hijos, sino también sobre las nuevas generaciones que cargan con el peso de su apellido, nietos y parientes lejanos. Aún sin haber vivido los años del imperio de las sustancias ilegales, sienten las repercusiones de un pasado que no pueden cambiar. El rechazo social, la curiosidad incómoda y el juicio público constante son desafíos que estos descendientes enfrentan a diario. Para muchos, el nombre Escobar es sinónimo de poder, violencia y riqueza ilícita. Esta inevitable asociación ha creado barreras invisibles que dificultan la vida a los descendientes. Tienen que lidiar con los prejuicios en las entrevistas de trabajo, en las escuelas e incluso en las redes sociales, donde el pasado de Pablo todavía se explora con fascinación y repulsión. La tarea de construir una identidad independiente del legado de Escobar es una lucha constante. Sebastián, ahora padre,
intenta proteger a sus propios hijos del mismo dolor que él enfrentó. En entrevistas, ha mencionado que trabaja para educar a la próxima generación sobre los errores del pasado, enfatizando la importancia de las decisiones éticas y la responsabilidad. Es como si intentara convertir la historia en una lección, una guía para evitar los mismos caminos que tomó su padre. Pero el peso del apellido Escobar es una batalla que ninguna lección de moralidad puede borrar. Este impacto intergeneracional es un recordatorio de cómo las acciones de una persona pueden repercutir durante décadas. La familia Escobar intenta, por todos los medios, encontrar la manera de transformar las cicatrices en aprendizaje. Pero por cada paso hacia el futuro, hay un recordatorio del pasado, un recuerdo que todavía exige reconciliación. Y, para ello, es necesario afrontar el dolor de frente, buscando la redención y el perdón, un camino que Sebastián ya ha iniciado. La búsqueda de la redención es un camino lleno de obstáculos, y Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, decidió recorrer este camino con valentía. Comenzó a escribir cartas a las víctimas de las acciones de su padre, disculpándose en nombre de la familia. Fue un gesto audaz, ya que reabrió heridas, pero también sacó a la luz la humanidad de quienes intentan reconstruir una vida después de años de dolor. Para Sebastián, el perdón no es solo una meta, sino una necesidad para liberar a su familia de las cadenas del pasado. Sebastián también buscó la reconciliación con la propia Colombia, un país que aún lucha por superar las cicatrices dejadas por el imperio de sustancias ilegales de su padre. En documentales y conferencias, habló abiertamente sobre los errores de Pablo y cómo afectaron no solo a las víctimas, sino también al propio Escobar. Fue un acto de valentía que muchos interpretaron como sincero, pero que otros vieron con recelo. Después de todo, el peso del apellido todavía divide opiniones. Mientras Sebastián busca públicamente la redención, Victoria, Eugenia y Manuela eligieron caminos más tranquilos. Para ellos, el perdón comienza en casa, reconstruyendo las relaciones familiares y garantizando que las nuevas generaciones no se definan por viejos errores. La viuda y la hija menor de Pablo se centran en preservar la privacidad, evitando alimentar la incesante curiosidad que el mundo todavía tiene sobre los Escobar. Este viaje de perdón y redención es un esfuerzo colectivo para replantear el legado de Pablo. No se trata solo de reparar lo que se rompió, sino también de crear un nuevo comienzo. Aún así, el destino de la familia Escobar aún está lejos de resolverse. La pregunta que queda es, ¿podrá el mundo perdonar algún día? Y si bien esa respuesta sigue siendo incierta, queda reflexionar sobre el impacto eterno de un apellido que cambió la historia. La historia de la familia Escobar no termina con la muerte de Pablo, ni con los pasos de Sebastián en busca de redención. Es un enigma de la historia que sigue vivo, generando debates sobre la moralidad, el legado y las profundas huellas que el poder deja en las generaciones futuras. Mientras el mundo intenta descifrar la delgada línea entre la justicia y el perdón, la familia Escobar lucha por reconstruir una vida donde el pasado no sea una sentencia de por vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Quizás es que errores colosales pueden conducir a lecciones igualmente grandes, pero esas lecciones tienen un precio. El apellido Escobar es un recordatorio de que el poder obtenido por medios oscuros deja huellas difíciles de borrar. Sin embargo, también es una prueba de que incluso bajo los escombros de una vida marcada por sustancias ilegales, hay espacio para nuevos comienzos, para intentos de hacer las cosas de manera diferente. La curiosidad que rodea al apellido Escobar no se refiere solo al hombre que construyó un imperio. Se trata también de aquellos que se quedaron para contar su historia, de aquellos que, a pesar de todo, eligieron afrontar el mundo con la frente en alto. Pero, ¿es suficiente un nuevo comienzo para borrar el impacto de un legado tan profundo? ¿O la verdad sobre los Escobar seguirá evolucionando mientras el mundo observa de cerca? Este es un viaje que plantea preguntas y reflexiones, no solo sobre la familia Escobar, sino sobre todos nosotros. ¿Cómo elegimos lidiar con los errores del pasado? ¿Cómo transformamos el dolor en aprendizaje? Y, sobre todo, ¿cómo encontramos la redención en medio del caos? Estas respuestas no son fáciles, pero cada paso hacia ellas es sin duda un pedazo de historia que vale la pena contar. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia.
Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.